venimos a hacer los peores trabajos que los españoles no quieren hacer. Fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. El día de hoy estamos en nuestro podcast de nuevo. Gracias por acompañarnos en YouTube, gracias por dejar tus comentarios debajo y gracias también por acompañarnos en las plataformas de audio. Recuerda que lo puedes ver en YouTube si nos quieres ver físicamente, pero también puedes escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon, en definitiva en todas las plataformas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante también, como los anteriores, porque intentamos hablar de cosas interesantes. Y la pregunta es, los extranjeros vinimos a España a hacer los peores trabajos, los que nadie quiere hacer. ¿Qué circunstancias se da? Porque particularmente me he encontrado muchas veces donde venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, etcétera, repiten el comentario de, bueno, sí, es que en España realmente los trabajos que hay para nosotros son malos, o peor aún, la frase aquella de, bueno, es que en España no se consigue trabajo de lo que uno estudió. Entonces, yo quiero que como que desarrollemos el tema para ver realmente si en España estamos predestinados a hacer los peores trabajos, o es una cuestión de cualificación personal individual, o es una cuestión hasta de actitud, quién sabe. Así que nada, hoy me acompaña como siempre mi compañera Rebeca Malaver, Gianfranco Busati, Gustavo Ustachi, su servidor Gabriel Ustachi. Vamos a estar hablando de este tema. No sé quién quisiera empezar con básicamente el primer punto. Vinimos a hacer los peores trabajos. Bueno, vamos a definir qué son los peores trabajos porque suena como dramático. Sí. Vamos a definir a qué podemos referirnos con peores trabajos. Como peores pagados serán. Sí, yo creo que básicamente los de peor remuneración y o de mayor exigencia, es decir, exigencia física, exigencia sanitaria, exigencia de distintas índoles, y entonces al no estar bien remunerados, entonces partimos en la premisa de que son trabajos malos. Ahora, yo sí quiero hacer aquí una salvedad. Okay, yo sé que estamos hablando del caso de España, pero eso se puede extrapolar prácticamente a cualquier país. Okay, yo viví en Estados Unidos y allí el concepto era eso, o sea, los trabajos malos se los dejan a los extranjeros. Es más, tuve una experiencia en la empresa donde yo trabajaba, había que contratar a drivers, conductores, porque era una empresa de alquiler de carros. Y yo recuerdo trabajando en la parte de recursos humanos que era muy frecuente que puertorriqueños, que por el hecho de ser puertorriqueños son ciudadanos americanos, ellos tenían exigencias más altas que la de otras personas de otros países, aunque estuvieran legales. ¿Me estoy explicando? Es decir, ¿Exigencias de qué tipo? Ok, por ejemplo, si tú eres un driver del nivel más bajo, el salario que se ofrecía era salario mínimo. Entonces había compañeros puertorriqueños que decían, no, yo no trabajo por salario mínimo, yo soy ciudadano americano. Ya va, pero ¿hablas inglés? No. ¿Tienes otras habilidades? No. Entonces tienes que hacer el trabajo de driver más sencillo, que es llevar un carro aquí, traerlo acá, llevarlo allí, traerlo acá. Y eso realmente lo que se paga es salario mínimo. Para quien nos escucha y no sepa, a lo mejor que es driver, es conductor. Sí. Y el trabajo era devolver vehículos, ¿no? Sí, prácticamente cuando alguien devuelve un vehículo alquilado, tomar eso y llevarlo al que lo tiene que limpiar, o sea, que lo tiene que pasar por las máquinas de limpieza, y tomar uno que ya salió de las máquinas de limpieza y llevarlo al estacionamiento del aeropuerto para que esté listo para el nuevo cliente que se lo va a llevar. Perfecto. Entonces, de la misma manera, caminaba hasta la entrega de coche, tomaba un coche, lo llevaba otra vez al área de limpieza y así sucesivamente. Realmente eran 8 horas en eso. Claro. Entonces, pero lo que quiero decir es un pensamiento como que si yo soy del país, los trabajos que sean peores los deben hacer extranjeros u otras personas que no son del país. ¿Crees que ese pensamiento también ocurre en España? ¿Te referías a Estados Unidos? Sí, ya haciendo ese comentario, retrocedo, vengo nuevamente a España y sí, lo que entiendo es que las personas consideran que los trabajos, los peores, ya los definimos, los peor remunerados o los que tienen mayor exigencia, deben hacerlo entonces extranjeros, recién llegados o personas que no tienen permiso de trabajo o que no tienen papeles. Yo creo que eso es más o menos la mentalidad que se ha creado. Yo quisiera agregar un punto más, que más o menos ya lo has asomado, Gus, pero quiero categorizar un trabajo malo para mí es aquel que no cumple con las condiciones mínimas que exige la ley.
por ejemplo, de que, por ejemplo, si tú vas a hacer un trabajo de 8 horas y se supone que por esas 8 horas tú deberías cobrar un salario mínimo para ello, establecido por la ley, si ya cuando te ofrecen menos de eso, para mí es un trabajo malo, ¿vale? Eso es como yo lo categorizo, más allá de que te exijan más o que tengas más horas o que estés fuera de lo que tú tienes como experiencia profesional. Para mí un trabajo malo es aquel el que no cumple con las condiciones mínimas que establece la ley, que tú deberías remunerarte por ese trabajo que estás haciendo. Yo creo que es un trabajo ilegal, o sea que eso... Totalmente. 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 Pero sí, considerando un poco o definiendo un poco esos criterios de qué rayos es un trabajo malo. Evidentemente para mí no hay trabajos malos, todos somos necesarios, todo por mayor esfuerzo físico, mental o lo que sea es necesario. Exactamente. Pero sí, creo que para esta tertulia, este debate, definiríamos trabajo malo como aquel que exige mayor esfuerzo físico, podría decirse. Y realmente cuando estaba hablando Gustavo del tema de la gente de Puerto Rico y tal, empecé a pensar, ¿será porque en el país de origen de estas personas gozan de un salario mínimo superior a otros? Y dice, no, realmente caí en esa razón y dije, no, creo que porque se sienten, o sea, porque son ciudadanos del mismo país, ya es algo que está predeterminado para extranjeros. Y creo que ahí hay algo bastante moralista que conversar, ¿no? Sí, yo recuerdo que aquí en España, en el año 2006, 2005 por allí, previo al boom inmobiliario, yo recuerdo haber visto una cantidad importante de ciudadanos, creo recordar que eran de Ecuador o de Perú, que habían venido específicamente y concretamente para trabajar en la construcción. Pero concretamente, digamos, en la base de la construcción, es decir, el obrero más raso, ¿ok? El obrero, digamos, menos especializado. Correcto. Y creo recordar que tan pronto reventó la burbuja inmobiliaria, gran parte de ellos desaparecieron, quiero decir se fueron, ¿no? Por lo que concluí que habían venido específicamente a ello. Luego, pude conocer que existen convenios especiales con diferentes países y que suelen utilizarse para traer mano de obra lo más barata posible para todo este tema, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota sobre eso porque tengo amigos peruanos y he conocido casos dichos por ellos mismos que en esos casos que se vienen por un tiempo determinado, bien sea 1 año o 2 años, dependiendo sobre todo en el área de la construcción, es porque son personas que vienen, se hacen un buen dinero con el tema del trabajo que le dan aquí, se devuelven a su país de origen y viven bien de eso porque ganaron lo suficiente como para entrar en una hipoteca en su país o para mejorar su calidad de vida en su país. Entonces son personas que vienen puntualmente a hacer un trabajo, ahorran todo lo posible y se devuelven a su país de origen a seguir viviendo su vida. ¿Le hacen un daño a España a estas personas? ¿Le quitan trabajo a un español? ¿Afectan negativamente a la economía de España? ¿Son un problema? O sea, es legal, pero ¿es esto negativo? Para mí no lo es. O sea, hay personas, como lo decíamos al principio, estamos dispuestos a venir a hacer trabajo que posiblemente a lo mejor en nuestro país no se nos hubiese ocurrido, o por lo menos no hubiésemos tenido esa necesidad de hacerlo, ¿vale? Pero aquí, no voy a decir todos, pero es verdad que una gran parte de la población española no están dispuestos a hacer ese tipo de trabajo. Por tanto, ese trabajo, por eso es que le queda al final a los extranjeros. Alguien tiene que hacer el trabajo. Totalmente. O sea, si a ti te dicen, oye, que tienes que recoger la basura, a lo mejor a ti no te gusta recoger la basura, pero entre la necesidad y lo que hay, pues tú lo agarras y vas y recoges la basura y haces lo que tienes que hacer. Pero el problema es que no les gusta el trabajo o no les gusta la remuneración. Yo pienso que las dos cosas. Okay. O sea, hay trabajos que a nadie les gusta, pero alguien lo tiene que hacer. Pero si a eso le sumas que además no tiene una buena remuneración, pues obviamente que la gente pasa de largo y lo va a coger el que tiene mayor necesidad. Claro, yo creo que en eso sí, los extranjeros estamos dispuestos a tomar cualquier tipo de actividad y no traemos ya una referencia de salario, es decir, el salario mínimo es lo que me ofrecen, es lo que voy a agarrar. Quizás cuando ya estás acá, naces acá o te desarrollas acá, ya tú estableces como que, bueno, el salario mínimo es para estos nada más. Yo que he nacido acá, pero creo que hay algo allí hay algo mal allí.
no sé qué es, pero hay algo mal moralmente. Que yo que he nacido acá, es que no pienso ganar, no me merezco ganar sueldo mínimo. Merezco más, ¿pero por qué? Porque tienes una cualificación extra, porque aportas algo extra a la empresa o simplemente porque eres nacional. Bueno, aunque entiendo que el debate es por España, pero como decía Gustavo, se da en todos los países, o en la mayoría de los países se da. En Venezuela se da, en Venezuela también. Hay trabajos en los que nadie, o los mismos venezolanos dicen, es que yo no hago esto por salario mínimo, yo lo hago porque soy venezolano, porque estoy acá. Bueno, yo sí creo, y en este caso voy a utilizar un ejemplo de acá, ¿ok? Yo me he encontrado muchos españoles que, o es harto sabido que los conductores, es decir, repartidores aquí en España y aún conductores de compañías de alquiler de carro con chofer, es decir, esas compañías que conocemos, yo he conocido españoles que dicen, yo no estoy dispuesto a estar rodando en un carro todo ese tiempo por 1.100 euros al mes. Y sin embargo, para un extranjero, no sé si se han fijado, pero la mayoría de esos conductores son venezolanos, colombianos y ese tipo de cosas, porque para un venezolano llegar aquí a España y ganar 1.100 euros al mes, eso es una buena remuneración. Lo que para un español no es buena remuneración, para un venezolano sí es buena remuneración. ¿Ok? Entonces, allí yo sí iría al punto que Rebeca dejó entrever, creo que fue antes que empezáramos, y es que no es tanto el hecho de que escogemos los trabajos, sino que sencillamente es lo que hay disponible para el que viene de afuera. Y cuando él lo compara con su país de origen, realmente sí vale la pena hacer ese trabajo. Así sea para empezar. Ya luego pues tú vas desarrollándote y vas agarrando camino. Pero es verdad que muchas veces llegamos y decimos, oye, ¿esto es lo que está disponible? Sí. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Pues sí. Ya más adelante veré si consigo algo mejor o me tengo que quedar un tiempo más acá. Me pasa mucho que en la hostelería veo mucho que hay, algunas ciudades más, otras menos, pero me encuentro que en el mundo de la hostelería hay bastante presencia de inmigrantes. Por ejemplo, las cadenas de comida rápida, tipo, se me ocurre Burger King, alguna cadena como Vips. Son cadenas en las que me encuentro bastante camarero y tal vez cocina, no lo sé, porque no llego hasta la cocina, pero me encuentro mucho extranjero. Y erróneamente hay personas que confunden y creen que es que esa cadena está prefiriendo contratar a un extranjero y quitándole el trabajo a un español. La realidad es que si ese extranjero no hace ese trabajo, nadie lo va a hacer. O sea, esa cadena no va... Y entonces entra el famoso debate, es que esa cadena paga poco. Bueno, pero en un momento, vamos a contextualizar. Y aquí me voy a ganar un poco más de odio en las redes. Un poco más. Vamos a ser coherentes también. Tendría sentido que te paguen, no sé, 2.000 euros por llevar platos de la cocina a la mesa. O sea, 2.000 euros al mes, o sea, nos parece lógico y coherente. Oye, a lo mejor habrá algún restaurante Michelin top 5 estrellas que lo pagará, pero la realidad es que un bar de barrio no te puede pagar 2.000 euros por llevar un plato de la cocina a la mesa. No tiene sentido ninguno. Además, seamos también honestos, no genera tantísimo valor como para pagar 2.000 euros. O sea, no estás enriqueciendo el negocio, más que nada porque es que eso en breve lo va a hacer un robot. O sea, en breve, de verdad, hoy suena ilógico, pero es que en breve, en Japón ya lo están probando, en breve las mesas van a ser atendidas por robot. Entonces, que ese va a ser otro debate. Entonces ahora la tecnología nos quita los trabajos. Antes eran los extranjeros y la tecnología. Pasamos de los extranjeros nos roban el trabajo a la tecnología nos roba el trabajo. Siempre alguien nos roba el trabajo. Pero volviendo al nuestro, yo pienso que de hecho en Estados Unidos ocurrió, y ponemos siempre Estados Unidos porque para los latinoamericanos es un referente que tenemos muy cerca, nos influye muchísimo y marca mucho nuestra vida. En Estados Unidos recuerdo, a lo mejor me equivoco, fue Arizona creo, que un alcalde de estos haciendo su alarde de populismo, así como tú a veces, dijo, voy a meter presos a todos los extranjeros que estén trabajando, no sé qué, tal, voy a ir por las calles y tal, y al día siguiente la ciudad amaneció, todas las obras paradas, gran parte de sus negocios de comida cerrados. Eso fue en la ciudad de Maricopa, Arizona. ¿Cómo fue esta historia? El condado de Maricopa. Bueno, eso más o menos que tú estás diciendo, ni siquiera era el alcalde, era el jefe de la policía. El sheriff
del condado Maricopa, eso fue lo que hizo y la gente desapareció. De hecho, incluso mucha gente se mudó, dejó casas abandonadas, alquileres sin pagar, un montón de cosas, y los mismos habitantes del condado le reclamaron eso porque ellos fueron los que sufrieron las consecuencias. No había personas que hicieran los trabajos, siembras se quedaron sin cosechadores, sin personas que recogieran la cosecha. O sea, fue un desastre eso. Pasa habitualmente en la fruta, lo acabas de mencionar. La fruta la recogen habitualmente, según puedo ver en internet, jornaleros que vienen de Marruecos, de África. Me viene fresco a la cabeza, plena pandemia de coronavirus, había que esquilar a las ovejas y tuvieron que traerlos de Uruguay. Sí. O sea, en España no habían esquiladores, que hay que traerlos desde Uruguay. Y ojo, el comentario no lo hago desde el punto de vista negativo, no estoy siendo de esos que dicen, ¿y por qué? No, lo que estoy diciendo es, oye, si al final tuvieron que irlos a buscar tan lejos como Uruguay, es que efectivamente o pagan muy poco y los uruguayos trabajan por casi nada, o es que la expectativa local es que no, si tú quieres que yo te esquile las ovejas, eso es como un corte de cabello boutique. Profesional. Soy soy estilista de ovejas, no soy esquilador. O sea, un momento, ya va. Vamos a contextualizar también, porque es que creo que en los países desarrollados se nos va un poco la cabeza y llegamos a ese punto que iniciamos con él, que no es es que yo soy de aquí, soy especial, no, es que mi nivel de vida es tal, es que yo merezco mucho más. Creo que se nos va un poco la cabeza con esto. Asumo que es delicado, porque, bueno, pero entonces, ¿qué estás hablando? ¿De esclavizar? No estoy hablando de esclavizar, pero tampoco estoy hablando de que el estilista de ovejas va a cobrar 500 euros por oveja. Yo pienso que en parte también es porque el español, en líneas generales, y porque lo he escuchado en muchos temas, se compara mucho con Alemania o con otros países. Entonces, cuando ya hablan de sueldos y ven que aquí los sueldos, el mínimo es 1.000 euros y que en Alemania el sueldo mínimo son 3.000, 4.000 euros, entonces, claro, evidentemente, pues ellos también quieren ganar lo mismo, yo también quiero ganar lo mismo, pero es que hay que producir lo suficiente como para poder estar a ese nivel. O sea, estamos hablando de niveles económicos muy distintos. Claro, lo que pasa es que siempre entiendo en un sentido de que se haga la comparación con la media europea, porque, bueno, pues somos una unión, pertenecemos al grupo de países y todo eso, pero a eso tergiversa mucho también el planteamiento de las personas en la mente, porque te hablan de los salarios, pero no te hablan del costo de la vida. Exactamente. Tienen que hablarte del nivel de la vivienda, de los alquileres, de todo eso. Es el problema cuando se toma un solo aspecto. ¿Ves? No se puede hablar de los sueldos que hay en la Unión Europea, en Suiza, sin hablar entonces de los costos de la vida en Suiza, lo que te cuesta una vivienda, lo que te cuesta comer, el transporte y todo ese tipo de cosas. Porque de la misma manera, entonces pudiera tomarse al revés. Cuando estamos hablando de Rumanía, entonces se hablan de unos precios de vivienda baratísimos. ¿Pero qué? Es que los sueldos en Rumanía son muchísimo más bajos que acá. Portugal, Portugal también. O sea, la vivienda, el costo de la vida en Portugal es mucho más bajo. Eso es verdad. Solemos caer en... No, es que en Suiza el salario mínimo es... Sí, pero ¿sabes cuánto cuesta una habitación? ¿Sabes cuánto cuesta una cerveza en un bar en Suiza? ¿Sabes? 20 euros. ¿Sabes cuánto cuesta un combo, un menú de McDonald's en Suiza? A lo mejor 14, 15 euros, uno. Entonces... Lo que pasa es que es verdad que también tenemos siempre esa falsa ilusión de me voy a ir a un sitio donde paguen más que aquí, y no caemos en cuenta de que sí, pagan más que aquí, pero sabes que cuesta más que aquí vivir. Porque si existiera ese sitio donde pagan más que aquí y gastas menos que aquí, todos estaríamos allá. Y si todos nos vamos, ¿qué ocurre? Que lo encarecemos. Exactamente. O sea, si todos nos vamos, tarde o temprano, boom, se encarece, que más o menos, otro día hablaremos de ello, fue lo que pasó en Panamá con la vivienda. Eso existe únicamente en algunos casos y en países limítrofes. Por ejemplo, no tengo ningún compromiso de Portugal ni hacer propaganda, pero una buena ganga es vivir en España y vacacionar en Portugal, porque sale muy barato el ir allá, el comer, el estar, pero tú generaste tus ingresos aquí en... Como hacen los alemanes. Los Exacto, alemanes vienen a vacacionar aquí. En España. ¿Por qué vienen los alemanes? Y lo hacían los british también, los Reino Unido. Vienen a vacacionar aquí a España porque les sale sumamente barato. ¿Ves? Y es una tremenda oportunidad. Ahora, sí sé de casos
que no es solo vacacionar, y bueno, vuelvo otra vez con Norteamérica, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos-Canadá, hay mucha gente que vive en el lado canadiense y que trabaja en Estados Unidos, Detroit, o sea, en el estado de Michigan, en el estado de Buffalo, también en el estado de Nueva York, en la ciudad de Buffalo, trabajan, viven en Canadá, trabajan en Estados Unidos y viven allá porque la vida es más barata en Canadá que en los Estados Unidos y los sueldos son mayores. De hecho, el dólar americano vale mucho más que el dólar canadiense. Ellos ganan en dólar, es lo que ellos llaman ganar en dólar americano y pagar en dólares canadienses. Nos conviene como sociedad y como país la mano de obra barata. Sí. Porque Sí. ya te van a caer encima. ¿Ves cómo te ganas? No. Está bien, ¿Ves pero cómo te bueno, lo ganas? asumo las consecuencias de lo que digo. Sí nos conviene, porque eso es lo que nos hace competitivos. Eso es lo que hace que el precio de los productos bajen de precio y nos hace competir con otras sociedades, con otros países que pueden tener productos semejantes a un precio más alto que nosotros. Aquí en el pensamiento de mis otros compañeros, nos conviene como sociedad y como país que haya ciertos rubros base de la sociedad y la economía que produzcan a bajo costo. Claro, totalmente, porque todo esto forma parte de esa estructura de costos y evidentemente repercute al final en las oportunidades que tiene el empresario a la hora de desarrollar un negocio, ¿no? Entonces, siempre y cuando se cumpla con la legalidad, Claro. Claro. evidentemente, Sin la no está- esclavitud. ¿sabes? No, claro, o sea, lo que es, por esto, como mínimo tengo que pagar esto. Ya está. Yo soy libre de poner, o sea, yo puedo en mi empresa de desarrolladora de software, decir, necesito un ingeniero informático al mes que va a ganar 1.000 euros. Que luego ya por experiencia el mercado me va a decir, no hay ingenieros informáticos y tal. Ojo, que puede haberlos. Claro Si que sí. aparece uno y Claro está que dentro sí. de la ley. Y listo, y ya está. O sea, pero ¿por qué no? Es que por ser ingeniero informático debo ganar 5.000 euros al mes. Estamos encasillándonos en que te lo mereces por... Pero yo como empresario soy el que tiene el poder de decir cuánto te puedo ofrecer. Cuánto te puedo o quiero ofrecer. Claro. Y tú Entonces- tienes el derecho de aceptarlo o no. Entonces siempre ya, que esté en la ley. ya el mercado me castigará a mí como empresario con tiempo, con no hay personas de interés, con desinterés y ya yo ajustaré. O con una rotación. Exacto. Va a venir Exacto. uno, va a estar un mes porque tenía la urgencia, resolvió y te dejó tirado el proyecto. Y ahora tienes que arrancar con otro, te volvió a dejar tirado. Y el Claro. mercado Así te va. castiga. El mercado te premia y te castiga de forma independiente y autónoma. Estoy totalmente de acuerdo que hay que marcar unos mínimos por ley para evitar, bueno, temas como esclavitud y demás. Sin embargo, yo soy muy proclive a que hay momentos en los que todos podemos haber pasado o podemos pasar en un futuro por una situación en que cualquier trabajo nos sirve. No, pero ¿cómo vas a aceptar un trabajo donde te pagan 1.000 euros por trabajar, yo qué sé, 8 horas, yo qué sé, recogiendo escombros en una obra? Es que mi situación, yo tengo un hijo, yo tengo una esposa, yo tengo una factura, yo tengo que aceptarlo. O sea, pero en este caso interviene mucho el orgullo. Es que hay un tema. O sea, el orgullo Hay puede un ser tema. bueno para unos, pero para muchas otras te nubla la visión y las actuaciones. Es que todo depende también del contexto. Desde mi sofá lo veo inaceptable. Pero cuando no Cuando tengo está. sofá y estoy en la calle y mi hijo tiene hambre, lo veo totalmente lógico y de hecho le doy las gracias a ese buen hombre por haberme ofrecido trabajo, porque un trabajo está dentro de la ley y oye, son 1.000 euros, o sea, si está dentro de la ley, está dentro de la ley. Pero la gente es, no aceptes ese trabajo porque entonces estás dañando el mercado laboral y tú estás haciendo entonces que cada vez paguen menos y tú estás haciendo, ya, pero es que yo tengo que comer. O sea, yo entiendo todo lo que tú me estás diciendo, pero es que yo tengo que comer. Eso pasa, ahora que lo traes a cuento, me suena mucho a los diseñadores gráficos. Es un sector que en internet se caen a golpes todos los días. Porque yo estoy en algunos grupos de Facebook y siempre aparece el típico de me querían contratar para un logo por 15 euros o lo que sea. Y siempre aparece uno, ¿cómo se te ocurre? Por tu culpa es que a los demás no nos pagan más que eso. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Es que no tengo ni un euro. Claro. O sea, ¿me vas a pagar tú? O sea, si tú me das los 15 euros, yo rechazo el trabajo. No, yo no te voy a pagar. Ah, entonces, ¿qué quieres que haga? Exacto. Esa es como una anécdota personal, lo voy a aprovechar para compartirlo. Cuando yo llegué aquí, el primer trabajo que yo conseguí fue de cuidados de una persona mayor, Ah, ¿vale? amigo.
yo, por supuesto, no tengo ningún tipo de experiencia en el área, más allá de lo que yo vi del cuidado de mi abuela y no la cuidé yo, que vale destacar. La persona que me consiguió el trabajo era una española sin trabajo desde hace 2 años, que también estaba buscando empleo, pero ella le llegó el trabajo y lo primero que hizo fue, oye, mira, que están ofreciendo este trabajo por esta remuneración. Ella no tenía trabajo y sin embargo pensó que era mejor para ti que para ella. Por eso, Hoy no, por eso- mañana. por eso es que lo traigo a Qué colación. bueno, mira. Porque me da risa ahora. En el momento fue así como, sabes que tú también estás sin trabajo Pero y mira desde qué hace buena 2 persona. años Y dijo, no, yo Y- voy a seguir pasando necesidad, trabaja tú. trabaja tú, que tú puedes echar. Y yo le decía, es que yo no tengo ningún tipo de experiencia. No, tú aprendes ahí rapidito. Tú ves lo que hace la otra encargada y tú ves lo que hace ella, lo mismo lo haces tú y ya está. Yo lo tomé porque tenía la necesidad imperante de empezar a producir para ahorrar para mis cosas. Pero es verdad que en el momento me quedé así como, de verdad, o sea, tú que también tienes 2 años esperando por un trabajo y que te está llegando a ti directamente y tú lo estás rechazando porque no lo quieres hacer, bien sea porque no hubiese sido bien remunerado para ella o porque tampoco tenía la experiencia o lo que sea, pero ella dijo, no, tómalo tú. Yo tengo Paso. ese caso, perdón, Jan. Una persona estaba en el paro. Para quien nos vea desde América y no sepa qué es el paro, es el subsidio Por desempleo. por desempleo, ¿ok? Dura un tiempo determinado según hayas trabajado, no es un regalo, no es ilimitado, va en base a los años que tú has cotizado y que no has consumido, ¿ok? La persona estaba en el paro, yo estaba trabajando y le dije, oye, mira, está este trabajo aquí, y me dijo, no me interesa porque solo me van a pagar 150 euros más que lo que cobro del paro y todavía me queda paro. Y yo le digo, sí, pero se te va a acabar. Bueno, cuando se me acabe ya veré. Y dije, ok. Lo que iba a comentar con respecto a lo que comentaba Rebeca. Luego hay personas que se preparan para cuidar personas mayores. Hay enfermeras que, Sí. ¿sabes? Se especializan en cuidados mayores y tal. Entonces para ellos no es un mal trabajo. Para ellos podría haber una mala remuneración porque orgullosamente dicen, yo he estudiado, me he preparado para esto y merezco. Entonces, ¿cuánto? O sea, es algo como muy subjetivo. Lo que tú crees que mereces por un salario. Ese punto, Jan, que lo has tocado varias veces hoy, yo quiero entrar un momento. No, quiero entrar allí porque me parece muy interesante. Me parece muy interesante. En otras generaciones te enseñaron que el hecho de prepararte para te hacía automático acreedor de. Mínimo tanto. O sea, Usted tiene ese título, menos de eso nada. Claro. Como si fueras un vehículo del año. O sea, tú eres un vehículo 2021, no te vendas por menos de 20.000 euros. Pero es que eso ya de esta generación a esta generación, eso se fue diluyendo. Otro día podemos hablar los motivos, que si el mercado se globalizó, que si internet, que si el intrusismo profesional, que si la liberación, ya podemos hablar otro día de esa cosa. El hecho, eso se diluyó. Ya una titulación específica no te hace acreedor de, salvo de medicina, piloto de aviones, ingenierías, o sea, quedó como muy limitado. ¿Ok? Unos sectores como muy específicos, no van a poner a cualquiera a construir un puente. ¿Ok? Pero fuera de allí, llegó el punto donde ya no sirve solamente por el hecho de decir, es que yo tengo este título. Bueno, muy bien, maravilloso el título. ¿Qué sabes hacer? exacto. Bueno, el título. No. ¿Qué valor le sabes aportar a esta empresa? Che, muy bien por tu título, pero ¿y cómo aplicas? Porque las personas, egoístamente, algunas, dijeron, bueno, yo ya tengo este título, me siento en esta silla y llámenme cuando necesiten de lo mío. No, es que necesitamos más bien al revés, que vengas a implicarte y que vengas a revolucionar esta empresa con tus conocimientos. No es simplemente tengo el título, págame, no es eso. Tú ya te has formado una herramienta. Correcto. Ahora úsala. Y demuéstranos cuál es el mejor uso que tú le puedes dar, porque si me vas a mostrar, bueno, el uso que se le suele dar a esta herramienta, bueno, ¿y por qué tú? Hay miles, por aquí, otro. O sea, lo que quiero decir, el mercado se saturó de profesionales también. Entonces ya no sirve. Es que soy profesional, sí, tú y los otros 500 millones que están detrás de ti también. ¿Por qué tú? Entonces llega el punto donde las personas también tenemos que entender que no basta con decir, es que soy profesional. Bueno, muy bien. O sea, no, es que soy profesional y puedo aportar un valor añadido a esto. De hecho, es algo que en España sería impensable, absolutamente impensable. Pero en Estados Unidos no es tan impensable que grandes tecnológicas ya no te piden el título en el currículum. Ya en el currículum te piden es, ¿qué puedes hacer por nosotros? O sea, cuéntanos en una carta, ¿qué puedes hacer con nosotros? Ya no les importa que muy bien por el título, ¿qué puedes hacer? Sí, casi todas tienen una carta de presentación y como no la rellenes, es
que ni te toman ni en te cuenta. ven. Porque ya no sirve aquello de, bueno, te estoy dando mi título, dime tú para qué sirvo en tu empresa. No. Métete tú, mira mi empresa, estudia nuestra empresa y dime qué me puedes aportar. Véndete. El tema es que el hecho de venderse no es agradable, ¿no? Porque pero es que yo soy un ser humano y bla, bla, bla. Muy bien, pero eres una herramienta productiva. Y como herramienta productiva te toca ponerte una marca o un brand, empaquetarte y venderte, ¿ok? Entonces, pero yo creo que eso en España todavía estamos un poco lejos todavía. Va a llegar porque el mercado se saturó y mientras menos empresas hayan, y más profesionales y más demandantes y nuevas generaciones que se van incorporando al mercado laboral, ya sabemos que España tiene un problema, una bendición de longevidad que puede convertirse en un problema si no hay un sustento posterior detrás, ¿no? Volviendo a nuestro punto, yo creo que es totalmente errado el concepto de tanto de parte de los locales, sea el país que sea, decir, no, es que los extranjeros tienen que hacer los trabajos peores remunerados. Creo que es un error pensar eso porque son una excelente aporte o un excelente añadido para la economía de un país. Yo no quiero tampoco profundizar demasiado, pero yo creo que gran parte de Estados Unidos se construyó por los inmigrantes. Bueno, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Exactamente. Y no se construyó, no llegaron a los bancos. Quiero decirte, no llegaron, un inmigrante, siéntalo en la oficina bancaria a dirigir el banco. O sea, No. creo que llegaron, la foto famosa construyendo Manhattan en la viga, montados allá arriba. Comiendo. Rockefeller comiendo sentados en un hierro. Yo nada más veo la foto y ya me da vértigo. Solo la foto. O sea, no quiero ni imaginarme. Bueno, el estómago se me cierra, que para mí sería imposible comer en esa altura. ¿Ok? Aparte, aprovechando el tema de Estados Unidos y que es un país de inmigrantes, quiero aprovechar y recordar para aquellos extranjeros que nos estén viendo, yo quiero recordarles que esto no es algo de ahora, esto ha pasado toda la vida. Por ejemplo, los españoles que llegaron a Venezuela no llegaron empleándose, Estamos hablando de los años 40, 50. no llegaron empleándose, No. llegaron creando negocios. Podemos ahora debatir, bueno, pero es que no había empresa, bueno, ya no me vas a decir ahora que era un peladero de chivo y no había nada, tampoco así, o sea, algo había. ¿Me La explico? economía era muy buena, que por eso es que todo el mundo veía a Venezuela como la mina de oro y todo el mundo quería ir a Claro, Venezuela en ese sí. momento. La industria era pequeña, la Pero, industria no era muy grande. pero también valoremos, ¿ok? Yo nací en Venezuela tal, pero también valoremos porque esa mano de obra extranjera que vino a enseñarnos lo que eran oficios y profesiones no tradicionales. Por Es ejemplo, decir, por ejemplo, fontanería, electricista, carpintería, ebanistería, ¿ok? Que es lo que es el acabado, o sea, el arte dentro de la carpintería. Bueno, ustedes son bastante jóvenes, yo sí soy un poquito mayor y recuerdo haber observado en urbanizaciones de Venezuela edificios viejos, específicamente en la urbanización El Paraíso, donde el diseño del edificio era curvo y el detalle del carpintero, las ventanas, madera, también era curva. wow, ¿Ves? Una cosa es que tú puedes hacer la estructura curva y pondrías las ventanas rectas. claro. Sin embargo, me acuerdo haber observado y decir, el carpintero tuvo el detalle de hacer la ventana curva también. ¿Ves? Ese es el tipo de aporte, artesanía que trajeron españoles, en primer lugar, portugueses, italianos, a ¿Algún Venezuela. alemán por ahí? Sí, alemanes también, Y cómo no. árabes. Árabes, muchísimos árabes. Que llevaron a Venezuela en esa época de mediados del siglo pasado, años 40 y 50. Muchos venían huyendo de las guerras de acá, de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, pero a su vez sí llevaron ese aporte Y a los- Venezuela y nos enseñaron lo que son Eso. esos. Y otros esos no nos oficios. enseñaron oficios, pero nos enseñaron a dinamizar la economía. En Venezuela, los turcos, los sirios, los libaneses, no todos, pero muchos de ellos importaban hacia Venezuela textil, toallas, sábanas, mantelería, bla, bla, bla. Especia. Se montaban un bolso en el brazo, que aquello era textil, Maletón. un maletón. Y no existían las trolley. Sí. No existía Las el rueditas, trolley, las la rueditas ruedita en no el- existía. Se cargaba el turco, el tal, iba puerta por puerta en el horario en que las doñas estaban en casa, toc, 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 aquí llegó su turquito del textil. Abrí el maletín, sacaba todas las cuestiones, la doña Sábana. tal. Y no se me olvida, los tipos financiaban. Ujú. El tipo sacaba la libretica, decía, ¿cuánto se va a quedar la doña? La sábana, ¿cuántas veces lo va a pagar? 4 veces. Yo vengo y el hombre se apuntaba y el hombre venía.
Este hombre te financiaba a él. O sea, ojito al músculo financiero que ya tenía el Y turquito. también lo hacían con el oro. En Margarita. Con una era- manta, guas, guas. Bueno, a ver, yo los que conocí, realmente ya los conocía con negocio, con local. A lo mejor Ah, antes de empezaban eso, así. perdón, antes de eso sí lo hacían así. Pero yo recuerdo que las joyerías normalmente eran de ellos y ellos sacaban tal cual su libretica y anotaban cuántas partes va a pagar usted el collar que se está llevando, los zarcillos o lo que sea. Y lo apuntaban y ellos le hacían seguimiento a todos los clientes para que pagaran sus cuotas, sus días Totalmente. correspondientes. Totalmente. Y nos ayudaron a dinamizar la economía, porque mucha gente dijo, pero que yo puedo financiar, pero que yo puedo hacer venta a puerta fría, pero que luego es que los venezolanos no lo queríamos hacer, solo se quedaban los turcos. O sea, que es un fenómeno que no solamente pasa en España, ha pasado en todos los países. El local, por X motivo, llámese comodidad, confort, creerse algo, tal. No, eso es trabajo de turco. Yo no toco puertas vendiendo tal. Bueno, pues ese turco que empezó vendiendo puertas, ahora lamentablemente caímos en el comunismo en Venezuela, pero antes del comunismo llegaron a tener tiendas muy grandes en Sabana Grande, en una zona de Caracas, tiendas textiles, llegaron a tener fábricas, Sí, porque sí. los tipos dijeron, ¿por qué estamos exportando si podemos fabricar? Se pusieron a fabricar y crearon fábricas de cinturones, de zapatos, de ropa, Textiles. textil en general, y muchos de ellos hicieron fortuna. Sí. Muchos de ellos hicieron fortuna. Por lo tanto, vienen para enseñarnos, vienen para dinamizar la economía, vienen para hacer los trabajos menos remunerados o peor remunerados. Pero ojo, no olvidemos, como consumidores también nos sirve. Porque gracias a esa mano de obra es que yo puedo pagar, me lo invento, esta botella de agua con gas en 1.30. A lo mejor, si los costos no fueran los que son, tendría que pagar 4 euros. A lo mejor no estaría aquí sentado y no consumiría. A lo mejor si la mano de obra fuese el que pretende ser, que quiere ganar los 2.000 euros por tal, la botella te cuesta 10 euros. Y a lo mejor yo no vendría, y a lo mejor no consumiría, y a lo mejor este negocio cerraría. Correcto, es el ciclo de lo que es la economía. Y en Causa eso sí, consecuencia. y en eso sí yo estoy total, a pesar de que algunos me llamen populista en los comentarios, yo sí estoy completamente vendido a la idea del mercado como regulador de las actividades, de los precios, de las cantidades, de la producción y sobre todo de eso. El precio de los bienes y servicios lo determina el mercado. Ok, conclusión. Creemos entonces que sí es necesario que... perdón, antes de la conclusión, un añadido que no se nos puede escapar. Ese extranjero que llega y se queja de que no consigue trabajo de lo suyo, ¿qué podemos explicarle, dedicarle o qué le podemos hacer entender? Yo quisiera empezar por hacerle entender que primero, antes de quejarte de que estás llegando y no encuentras trabajo de lo tuyo, a lo mejor primero hay que preguntarle a los de aquí, oye, ¿y tú consigues trabajo de lo tuyo? Porque es que el extranjero dice que yo no consigo trabajo de lo mío, ya. Es Ni que los tú ni el propios españoles español, tampoco. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero los españoles tampoco. Entonces, y ojo, esto no es una cuestión de que tú te sientas menos. Entonces yo soy menos. No, no es que es menos. Lo que quiero decirte es que el que estaba antes que tú, tampoco. Entonces no es una cuestión que te ocurre nada más a ti, porque luego también hay un capítulo de victimización, victimismo, es que nos relegan a los peores trabajos, nos relegan a... ¿Qué le dedicarías tú, Rebeca? Oh, sí. Dale, Ok, lo primero que yo voy a decir es una pregunta bien franca y que todos nos pongamos en ese lugar. ¿Ok? Si tienes un economista español y tienes otro economista extranjero y los dos están al mismo nivel, ¿a quién le das el trabajo? Normalmente es español. Obvio, eso es elemental. O sea, ¿cuál es la diferencia? Precisamente el extranjero tiene que demostrar muchísimo más. Ahí sí Pero viene... expliquemos por qué. Ok, muy sencillo. La empresa lo que quiere es el máximo, lo que tú le puedes aportar, que tu aporte sea lo máximo posible. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, no me importa de dónde venga. Si me puedes aportar mucho más que cualquier otro, yo voy contigo. Ahora, si tu aporte va a ser el mismo de otras personas, entonces ahí entran otros factores. ¿Me estoy explicando? Ahí sí entran otros factores, como puede ser la nacionalidad. O sea, el hecho de que tú seas de aquí o no seas de aquí. Puede entrar otro factor como el hecho que tú tengas, ¿qué te puedo decir yo? Experiencia, por decir algo, en un área o no. Entonces, el punto para nosotros, los extranjeros, es que tenemos que demostrar que podemos aportar más que cualquiera de los que están acá.
porque siempre el nacional va a tener prioridad Claro. en cualquier país. Perdón, en ese ejemplo quiero añadir, yo como patrón, si necesito un economista, tengo uno extranjero, tengo uno local, los dos son economistas, pero hay uno que se sabe el contexto de este país y hay otro al que se lo tengo que explicar todo. Claro, claro. Entonces, los dos saben hacer el trabajo, pero hay uno que lo toca explicar todo y hay el otro al que no. No es una cuestión de que te están excluyendo porque es que son malos, es una cuestión de productividad. A ti te tengo que dar a explicar todo, este ya se lo sabe, voy a optar por él, a menos de que tú me demuestres que me va a valer la pena explicarte todo el contexto porque tú me puedes aportar más. O quizá no explicarlo, quizá que lo ha aprendido, lo ha conocido y puede aportar mucho más. Lo que me estoy refiriendo es el nivel de preparación aporte, porque muchas veces preparación solamente no es suficiente, sino más aportar mayor, pero el aporte que la persona puede dar realmente en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo que tiene, lo que se puede incorporar en la empresa, eso yo creo que es el factor fundamental. Claro, como empresario piensas, si que es nacional, que es local, ya entiende la dinámica, los principios, las costumbres de acá y de eso depende también los resultados, evidentemente me voy a quedar con el que ya lo entiende. Que el extranjero, si me va a pechar un poco los resultados porque no entiende que las costumbres acá son estas y aquellas, evidentemente, ¿sabes? Voy a siempre inclinarme por el que más me convenga, porque al final es eso. Lo que más me conviene, que seas de cualquier color, que seas de cualquier nacionalidad, que seas lo que sea, me vale, como empresario, evidentemente. Lo que me va a importar es cuál me es más eficiente a mis objetivos. Siempre. Sí, al extranjero siempre le va a costar más demostrar su experiencia. De hecho, tú con un simple currículum lo ves. O sea, por ejemplo, cuando tú entregas un currículum, por ejemplo el mío cuando yo llegué, toda mi experiencia era en Venezuela. Cómo el patrón corrobora que yo realmente hice todas esas actividades en Venezuela. Claro. En cambio aquí, vale, no es que es verdad que ellos todos se ponen a llamar a las empresas en las que tú trabajaste, pero al menos si hay una empresa de referencia que es conocida aquí y demás, pues ya ahí hay por lo menos un factor de referencia. Pero cuando tú vienes de toda una experiencia en Venezuela, de Colombia, de Chile, de Perú, de donde vengas, se te hace más difícil demostrar que tú tienes realmente todos los conocimientos y esa experiencia adquirida anteriormente. Entonces ahí es cuando es lo que dice Gus, de que tenemos que dar pasos por pasos para ir demostrando que sí tenemos esas capacidades y que sí podemos realizar el trabajo. Totalmente. Ok, pues con esto vamos a terminar. Te queremos invitar la semana que viene a que nos acompañes en otro episodio de nuestro podcast. Gracias por haber llegado hasta aquí, ha sido bastante largo. Te agradecemos bastante que te hayas tomado todo este tiempo para escuchar este conversatorio, para ver nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. Queremos recordarte que al final esto es una sumatoria de vivencias, es una sumatoria de lo que cada uno de nosotros ha podido vivir, ha podido ver, conocidos, amigos, vivencias y demás, y las traemos a la mesa para compartirlas para todo aquel que lo quiera ver o lo quiera escuchar. Queremos también invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, @Cohenaguirre, puedes buscarnos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, puedes seguirnos en tu red social favorita. Si nos dejas un comentario, excelente, porque así sabemos que este podcast te ha aportado y que este tipo de conversatorios te interesan, por lo que podemos traer muchos más. Así que nada, nos vemos próximamente, suscríbete en YouTube, activa la campanita para que te avise cada vez que haya un contenido nuevo y gracias de nuevo, nos vemos.